Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que anden todo bien. Yo les cuento que acá, hoy es sábado, estoy acá descansando, estudiando un poco, repasando un poco lo que pasó en la semana y estoy aprovechando también para grabar esta clase que es muy importante. Vamos a hablar un poco sobre la historia clínica, la exploración física en fisioterapia, ¿sí? Más que nada en lo que es la parte traumatológica, aunque también se puede aplicar para otras áreas. Este es un elemento clave, es un elemento fundamental porque es donde nosotros vamos a armar, ¿sí?, como una caja de información que nos va a permitir después empezar a planificar las estrategias de tratamiento y vamos a conocer al paciente y vamos a poder trabajar junto con él para desarrollar su rehabilitación y su curación. Entonces, ya nos metemos de lleno en el tema. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica fisioterapéutica. ¿Sí? En este caso yo puse HCF porque específicamente me estoy refiriendo a lo que es la historia clínica fisioterapéutica. Pero bueno, también lo utilizan los médicos, también lo utilizan otros profesionales, ¿sí? Los terapistas ocupacionales, los psicomotricistas, los psicólogos. ¿Sí? La historia clínica es importante para todos los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Es un documento muy valioso que va a tener información relatada por el paciente, va a tener información que nosotros vamos a obtener una vez que le hacemos una exploración física y observamos cómo está él físicamente, observamos cómo está su movilidad, observamos cómo está su musculatura, observamos muchas variables y también vamos a obtener información de la evaluación que le vamos a hacer. Le vamos a hacer evaluaciones específicas. Un ejemplo, si el paciente viene con un dolor de hombro, nosotros le vamos a hacer diferentes test para evaluarles los diferentes tendones del hombro. O si el paciente viene con un dolor en la rodilla, nosotros le vamos a hacer diferentes test para evaluarle los meniscos, para evaluarle los ligamentos, para evaluarle los músculos. Entonces, si nosotros juntamos la información relatada por el paciente, que va a venir cargada con un poco de subjetividad de parte del paciente, y lo juntamos con los datos que nosotros obtenemos de la exploración física y de la evaluación del paciente, ya vamos a tener mucha información como para poder empezar a entenderlo a él y empezar a atender su patología. Es la base de la correcta práctica fisioterapéutica que nos permite llegar a un razonamiento clínico adecuado. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros necesitamos recopilar información y necesitamos interpretar esa información y necesitamos generar conocimientos. Y esos conocimientos son los que a nosotros nos van a permitir seguir adelante con ese paciente, porque cada paciente es distinto, cada historia clínica es distinta, cada exploración es distinta, ¿sí? Y nosotros necesitamos tener un razonamiento clínico adecuado para poder llevar adelante cada tratamiento. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. ¿Y qué es el razonamiento clínico? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante? Bueno, el razonamiento clínico es un proceso mental, así, intelectual, donde nosotros integramos información clínica. Integramos un montón de cosas. Integramos lo que el paciente nos dice, integramos lo que nosotros observamos, integramos lo que nosotros evaluamos. ¿Sí? Es un montón de información que después a nosotros nos va a servir para generar teorías, para generar hipótesis, para generar diagnósticos, que después obviamente los vamos a corroborar, y nos va a servir para la correcta atención al paciente. ¿Sí? Nosotros, el razonamiento clínico, ¿sí?, que es este proceso mental de integración de información, lo vamos a unir junto con las habilidades personales de cada profesional, de cada kinesiólogo, cada psicomotricista, cada médico. ¿A qué me refiero con habilidades personales? Y me refiero que, cada profesional tiene diferentes habilidades. Hay algunos que lo escuchan mejor, hay otros que hacen mejores preguntas, hay otros que se comunican de una forma específica y tienen más llegadas al paciente. Entonces, junto con las habilidades y algo muy importante, los conocimientos académicos del profesional. Entonces, tenemos el razonamiento clínico, tenemos las habilidades personales de cada profesional
y los conocimientos académicos de cada profesional, todo eso nos va a permitir elaborar un conjunto de hipótesis, ¿sí?, probables, un conjunto de diagnósticos presuntivos, y una vez que tenemos ese diagnóstico o esa hipótesis, nos va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya a esta altura nosotros no tenemos información abstracta o información ahí dando vueltas. Tenemos una hipótesis. Y allá al tener algo concreto, eso nos permite a nosotros tomar decisiones, ¿sí? ¿Tomar decisiones de qué? Y bueno, asociadas con la práctica kinésica, ¿sí? O con la práctica de otra profesión. ¿Para qué? Para el manejo de la situación del paciente. Si yo ya tengo una hipótesis, tengo un diagnóstico presuntivo y conozco al paciente, voy a poder tomar diferentes tipos de decisiones. Voy a ver cómo lo atiendo, qué estrategia utilizo, qué agente de fisioterapia utilizo, en qué tiempo, cómo lo voy a ir evaluando, cuántas veces por semana va a venir. Entonces, el razonamiento clínico me ayuda a tomar decisiones específicas con cada paciente, ¿sí? Para tener la situación controlada, para que el paciente se sienta cómodo y para ir avanzando de una manera que el paciente se vaya recuperando, que en realidad lo único que importa. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el razonamiento clínico? Bueno, si nos vamos un poquito a lo que estuvimos hablando hace 20 segundos, el razonamiento clínico estructura al terapeuta, le da como una base, ¿sí?, como un cimiento de conocimiento. ¿Para qué? Para que el terapeuta se pueda plantear objetivos, se pueda plantear metas, se pueda plantear estrategias. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un objetivo, una meta y una estrategia? Porque lo importante de esto es que nosotros seamos ordenados, ¿sí? Cuando tenemos un paciente tenemos que tener una meta a largo plazo, que sería cómo nosotros queremos que el paciente esté. Obviamente que esto lo vamos a hablar con él y entre los dos tenemos que idear una meta, ¿sí? Pero para llegar a esa meta nosotros tenemos que ir cumpliendo pequeños objetivos. Un ejemplo sería un paciente que tuvo una enfermedad muy grave, que estuvo mucho tiempo internado, ¿sí?, que estuvo mucho tiempo convaleciente. Entonces ese paciente no se puede, por ejemplo, parar de la cama y caminar. ¿Por qué? Porque sufrió muchas cosas, sufrió atrofia muscular, sufrió una denervación, falta de confianza, un montón de cosas que hacen que el paciente no pueda caminar. Y nosotros como objetivo, como meta, tenemos que el paciente vuelva a caminar. Bueno, entonces nos vamos organizando y vamos cumpliendo pequeños objetivos. ¿Cómo? Bueno, primero le fortalecemos los músculos de la cadera, le fortalecemos los músculos de la rodilla, le trabajamos los músculos de la espalda para su postura. Primero los sentamos, después los paramos. Entonces vamos cumpliendo pequeños objetivos que nos van a llevar a una meta, ¿sí? El razonamiento clínico también nos va a estructurar para que nosotros podamos hacer estrategias, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizamos con este paciente? ¿Le hago hacer este ejercicio? ¿Le hago hacer el otro? ¿Cuándo se lo hago hacer? ¿Cómo se lo hago hacer? ¿Durante cuánto tiempo? Y también hay que tener muy en claro, y es muy importante, las preferencias del paciente, ¿sí? Esto a nosotros nos va a permitir que el paciente quiera venir y se adhiera al tratamiento, más que nada a los tratamientos de largo plazo. Si hay cosas que al paciente le van a gustar, cosas que no le van a gustar. A ver, esto no es un jardín de infantes, obviamente, los pacientes se vienen a recuperar. Pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para que el paciente se sienta bien, se sienta cómodo, le guste venir a trabajar. ¿Y a qué me refiero con esto? Y bueno, si al paciente no le gusta hacer determinada cosa porque le duele o porque se siente incómodo, bueno, tenemos que nosotros buscar la variante, ¿sí?, como para hacerlo sentir cómodo al paciente y que él siga trabajando sobre su rehabilitación. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar al paciente cuando llega por primera vez al consultorio, al centro, al hospital? En primer lugar, bueno, es muy probable que el paciente ya te conozca porque ya o se lo recomendaron, o ya te vio, o te lo derivó el médico. De igual manera, es muy importante la presentación, ¿sí? Porque es como una forma de respeto, una forma amable, ¿sí? Vos te presentás con el paciente, por más que el paciente te conozca, le decís tu nombre, a qué te dedicás.
Y obviamente le preguntás el nombre al paciente, como para que el paciente se sienta contenido y ya empiece a entablar la relación médico-paciente o kinesiólogo-paciente, ¿sí? En segundo lugar, le vamos a explicar al paciente en qué va a consistir la entrevista de la historia clínica, que mayormente va a estar compuesta por preguntas, y le vamos a explicar que le vamos a hacer una exploración física y qué vamos a hacer en la exploración física, ¿sí? Y si el paciente te dice, bueno, pero escúchame, ¿por qué me vas a preguntar cosas si vos no sos mi psicólogo o si hay cosas que yo no quiero? Bueno, el tema es que nosotros necesitamos tener información de él, ¿sí? De sus hábitos, de su estilo de vida, de algunas variables de su vida, porque esa información a nosotros nos va a servir para después poder planificar el tratamiento. Todo eso lo tenemos que explicar. Le vamos a explicar que en la exploración física probablemente, si es adecuado, lo vamos a movilizar, le vamos a decir que haga algunos movimientos y que si en algún caso llegue a sentir dolor o algo por el estilo, que nos lo avise. En tercer lugar, tenemos que estar y aparentar calmos y seguros, porque lo primero que nosotros tenemos que transmitirle a un paciente es seguridad. Seguridad, confianza, porque es lo que viene a buscar el paciente. Nosotros no podemos estar nerviosos por algo, pues nos peleamos con alguien, estamos de mal humor o algo y se lo transmitimos al paciente. Eso no. En el consultorio eso afuera. Sí, tenemos que estar calmos, tenemos que estar seguros con lo que hacemos, porque también para eso estudiamos tantos años, ¿sí? Bien, y tenemos que, por último, respetar la intimidad del paciente. Si viene un paciente y te dice, vos, no sé, tenías planificado hacerle una técnica de masoterapia en la espalda, en la zona lumbar, y el paciente te dice, no me gusta que me toquen la espalda, bueno, vos no se la tocás, hay que respetar la intimidad del paciente, ¿sí? O si vos le decís, bueno, pero te voy a hacer una elongación de las piernas, y el paciente no le gusta, bueno, no, tenemos que buscar variables para que el paciente se sienta cómodo y poder continuar con la rehabilitación. Muy importante esto. Bien, seguimos. Otra cosa muy importante es que la historia clínica, al comienzo, va a tener un resultado. Va a estar conformada por ciertos síntomas, ciertos signos, ¿sí? Ciertos parámetros y valores que nosotros vamos a ir obteniendo. Pero lo importante de esta historia clínica es que vaya variando, se vaya modificando. Porque la historia clínica que vos le haces al paciente después de un mes de tratamiento no debería ser la misma que la que vos le hiciste hace un mes. Porque si vos estuviste trabajando y fuiste avanzando y fuiste logrando objetivos, los parámetros y las evaluaciones y las medidas tienen que ir modificándose. Entonces por eso es importante ir adaptando, ir actualizando la historia clínica, ¿sí? Cada un tiempo, para ir viendo cómo va la evolución del paciente. ¿Cómo está compuesta la historia clínica? La historia clínica va a estar compuesta por 5 puntos que van a constar de la observación, que es lo que nosotros vemos y lo que nosotros interpretamos del paciente. Va a estar compuesto por una anamnesis, que van a ser una serie de preguntas específicas que nosotros vamos a usar para obtener información también específica acerca de las enfermedades anteriores del paciente, acerca de cómo se siente, acerca de qué le pasó y ese tipo de preguntas. Le vamos a hacer una inspección, que la inspección es como una observación, pero un poco más fuerte, por así decirlo, ¿sí? Más minuciosa. Le vamos a hacer una exploración física para evaluar sus articulaciones, si es necesario, sus músculos, la piel, los ligamentos. Y por último, seguramente el paciente va a venir con estudios complementarios, resonancia magnética, ecografía, radiografía, que eso a nosotros nos va a dar una imagen que nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos integrar esos estudios complementarios con la información que nosotros obtuvimos a través de la historia clínica y de la exploración física. Entonces, ¿qué es la observación? ¿O qué sería la observación? ¿Para qué sirve? Bueno, la observación ofrece información sobre el balance general y sistémico a nivel corporal. Es decir, nosotros lo vemos llegar al paciente. El paciente entra al hospital, al consultorio, al centro, y lo vemos llegar. Y vemos su conducta, vemos su corporalidad,
¿sí? Vemos la actitud que el paciente llega, vemos vemos si viene caminando, si viene en silla de ruedas. Entonces, ya nomás con la observación, la primera observación, nosotros ya vamos teniendo cierta idea, ¿sí? Y también podemos identificar cómo está emocionalmente, podemos, a través de cómo él viene vestido y de ciertas actitudes de él, también podemos detectar socialmente cómo es. Y todo eso lo vamos a hacer desde el primer contacto visual. Es por eso que es muy importante tener una observación muy crítica. Vamos a observar su expresión facial, vamos a ver si el paciente viene alegre, si el paciente viene triste, si el paciente está con ganas, que eso también es muy importante para poder ver cómo nosotros planteamos o cómo le hablamos al paciente. Por otro lado, también vamos a ver si viene empleando medios auxiliares como una silla de rueda, como andadores, como muleta, con cabestrillo o cuello ortopédico. Vamos a ver si el paciente viene con alguna de esas herramientas, que también nos va a dar mucha información. Vamos a hacer una evaluación corporal mediante la observación, vamos a ver cómo camina, vamos a ver cómo se mueve. Vamos a hacer un análisis del patrón de la marcha, ¿sí? Si el paciente camina arrastrando los pies, si el paciente viene saltando, si el paciente le duele mucho cuando apoya el pie. Y vamos a ver el nivel de independencia, si es un paciente que se puede mover solo, que puede venir, que puede hacer las cosas por sí solo, o si necesita que venga con su acompañante terapéutico, con su mamá, con su abuelo, con su hijo. Sí, eso también es muy importante. La anamnesis. ¿Qué es la información que vamos a recaudar con la anamnesis? Vamos a tener datos básicos como la fecha de nacimiento, la edad, el género, la actividad laboral, la obra social, que son datos que parecen menores pero no lo son. Porque, por ejemplo, vamos con el tema de la edad. No es lo mismo un dolor de rodilla en un nene de 12 años que en un adulto de 30 años, que en un señor de 70 años. Porque si bien los dos vienen con un dolor de rodilla, ¿sí? Que sería como el mismo diagnóstico, es muy probable que en el nene de 12 años, ¿sí? Su dolor venga por algún tema con el cartílago de crecimiento o con los tendones. En cambio, en un adulto es muy probable que venga por una sobrecarga de alguna actividad laboral o alguna actividad deportiva. En cambio, si viene en un señor de 70, 80 años, lo más probable es que tenga con alguna patología degenerativa. Entonces la edad es muy importante. Y a veces se pasa de alto, ¿sí? Y no se debería pasar de alto. El género, lo mismo, porque hay algunas patologías que son más frecuentes en mujeres que en hombres. La actividad laboral o la actividad deportiva, porque cada actividad laboral y cada actividad deportiva tiene lesiones específicas que son más frecuentes. Y por último, si el paciente tiene obra social, bueno, eso quizás también es importante, porque nos habla un poquito de si el paciente tiene recursos como la obra social para poder cubrirle el tratamiento, si no lo tiene, y es algo importante, es bueno saberlo también. Vamos a consultarle sobre el historial médico, vamos a preguntarle si tuvo intervenciones quirúrgicas y cuáles fueron, si es que las tuvo. Vamos a preguntarle si tuvo enfermedades anteriormente y cuáles fueron sus enfermedades, si tuvo enfermedades de chico, si tuvo enfermedades hace poco. Vamos a preguntarle sobre los antecedentes familiares, si tiene antecedentes con enfermedades, cuáles fueron. ¿Por qué? Y bueno, porque supongamos que hay un chico que viene y se rompió el tendón de Aquiles. Y bueno, pero está bueno saber si el papá de él también se rompió el tendón de Aquiles o si el abuelo, porque puede venir con un componente genético. Entonces, toda esa información es válida. Le vamos a preguntar sobre sus hábitos, si fuma, si tiene alguna adicción, si hace ejercicio, si es sedentario. Le vamos a preguntar sobre su estilo de vida. Y por último, le vamos a preguntar si consume alguna medicación. Y alguna medicación que tenga que ver con... Generalmente vienen pacientes, consumen medicaciones para la diabetes, para la hipertensión, para alguna medicación psiquiátrica. Entonces está bueno saberlo también. Por otro lado, vamos a determinar
los signos y los síntomas. Los signos son lo que nosotros vemos, ¿sí? Y los síntomas es lo que el paciente nos expresa que siente, que tiene un componente de subjetividad. Un ejemplo, yo acá tengo una pelvis, ¿sí? Y el paciente, sí, puede tener, supongamos que este paciente viene con pubalgia y nos cuenta, ¿sí? Nos cuenta que le duele la zona del pubis, que se le irradia un poquito hacia la zona de los aductores, que se le irradia un poquito hacia la zona abdominal. Eso es lo que el paciente nos cuenta, ¿sí? Serían los síntomas. El signo es que si nosotros le hacemos una presión, ¿sí?, sobre el pubis, detectamos que hay un poco de inflamación. Ahí nosotros lo detectamos, entonces es un signo, ¿sí?, porque nosotros lo podemos palpar. Esa sería un poquito la diferencia. Le vamos a preguntar sobre los dolores que tiene, el tipo de dolor, si es un dolor generado por la activación de los mecanos receptores, o sea, producido por un traumatismo, por una lesión, un golpe, o si es un dolor reflejo, un dolor neuropático. Eso con respecto al tipo de dolor. Le vamos a preguntar la localización del dolor, si es un dolor local, o si es un dolor irradiado, o un dolor reflejo que le duele en una zona, pero también ese dolor se le irradia hacia otra zona. Le vamos a preguntar sobre el tiempo de evolución, si es una lesión aguda, si es una lesión subaguda o si es una lesión crónica. Porque dependiendo de eso nosotros vamos a poder planificar diferentes tipos de terapias y utilizar diferentes tipos de elementos terapéuticos. Le vamos a preguntar cuándo apareció el dolor, si es que el paciente lo recuerda, o si no le apareció y le fue apareciendo de a poquito. Todo eso se lo vamos a ir preguntando. ¿Cuáles son las cualidades del dolor? ¿Sí? Que las cualidades del dolor son cosas que el paciente nos puede llegar a decir, como que a veces viene, a veces se va, si es un dolor raro, es un dolor se siente como que le pincha. Son preguntas que capaz que a nosotros nos pueden llegar a escapar y el paciente nos puede llegar a decir y nos puede llegar a servir. Y por último le vamos a preguntar si hay factores que agravan el dolor o la lesión, o lo mitiga. Por ejemplo, vamos a decir, cuando vos te parás, ¿te duele? Sí, te dice el paciente. Bueno, ya sabemos que el pararse lo agrava. O le vamos a decir, cuando vos te acostás y el dolor se te va, te relajás y se te va, sí, me hace bien acostarme porque se me va el dolor. Bueno, está bueno saberlo. Por otro lado, vamos a hacer una inspección que es como una observación minuciosa de la zona sospechosa. Ya no es una observación general como la que hicimos anteriormente, sino que atacamos la zona de la lesión. Y vamos a ver si hay equimosis, ¿sí? Que la equimosis es como una lesión de los capilares que hay ahí abajo de la piel. Si hay hematoma, ¿sí? Que es la acumulación de sangre en una zona. Si hay inflamación, ¿sí? Que ahí si hay inflamación ya sabemos que se activó el proceso de curación en determinadas estructuras. Si hay derrame articular, ¿sí? Sobre las rodillas, sobre los codos, sobre los tobillos. Vamos a ver si hay atrofia muscular, ¿sí? Si tiene una pierna más atrofiada que la otra. Vamos a ver si hay lesiones en la piel. ¿Cómo lesiones en la piel? Y sí, porque capaz que tuvo una intervención quirúrgica y el paciente te viene con puntos, te viene con la herida abierta, o te viene vendado con una gasa. Entonces está bueno evaluarle la piel. Vamos a ver cómo está la simetría, la alineación articular, para ver si el paciente puede llegar a tener algún tipo de descompensación a nivel muscular o articular. Y por otro lado vamos a ver si hay algún tipo de anomalía. Que bueno, eso también está bueno saberlo. Y a ver si tiene algún miembro un poquito más largo que el otro, o un hombro más alto que el otro. Todo eso nos va a dar información importante. Le vamos a evaluar la movilidad articular. Y esto es muy importante para los fisioterapeutas o para los traumatólogos. ¿Por qué? Porque cuando le evaluamos una articulación, vamos a ver, o podemos llegar a escuchar crepitación. Que la crepitación generalmente se da cuando hay roce de dos estructuras sólidas, como puede ser un tendón sobre un hueso, o hueso sobre hueso, o hueso sobre cartílago. Entonces es un sonido que nosotros podemos escuchar al evaluarle la movilidad. También podemos detectar que el paciente tiene rigidez. La rigidez significa que el paciente tiene la articulación dura,
¿sí? Y que no la puede mover como la debería mover. Vamos a ver que hay adherencias, ¿sí? En determinados casos. Adherencias son cuando se pegan dos tejidos, como por ejemplo la piel con el tejido subcutáneo, o cuando la cicatriz de las cirugías no se trabaja bien, a veces puedan quedar como adheridas también, y eso le disminuye la movilidad articular. Y después hay otro tipo de adherencias, como por ejemplo puede pasar a nivel gástrico y en otras cosas que bueno, está bueno saberlo. Vamos a evaluar la movilidad activa para ver cómo funciona el paciente, si se puede mover, si sus músculos se pueden activar, qué rango de movimiento puede cumplir solo. Y después le vamos a evaluar la movilidad pasiva, ¿sí? Para detectar qué grado de movimiento puede cumplir pasivamente sin que le duela, hasta dónde lo podemos forzar, hasta dónde no. Cuando nosotros hacemos la movilidad pasiva vamos a detectar dos sensaciones, nosotros como terapeutas. La sensación final fisiológica se va a dar cuando se finaliza el movimiento articular y nosotros vemos que finaliza el movimiento pero en una ROM adecuada. Es decir, ya está, no se puede mover más el movimiento pero cumple con el rango óptimo de movimiento. Esa la vamos a denominar sensación final fisiológica. En cambio, sensación final patológica vamos a llamar cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, una movilidad de una articulación y el paciente no cumple con el rango de movimiento y nosotros ya sabemos que llega hasta ahí nomás y que después por cuestiones de impedimento por dolor, impedimento por contractura muscular o por inflamación o por algún tipo de evento patológico que esté pasando, no podemos llegar a cumplir con el rango de movimiento completo. Eso lo vamos a denominar sensación final patológica. Vamos a hacer una exploración muscular cuando haya que hacerla, y la exploración muscular sirve para obtener información sobre el estado de los músculos, cómo están los músculos, están funcionando bien, están fuertes, están hipertrofiados, están atrofiados, están flácidos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la exploración muscular? Vamos a evaluarle la fuerza, la integridad de sus componentes, el control motor, la capacidad de elongación, ¿sí? Vamos a evaluar si el paciente puede vencer una resistencia a la hora de mover, de contraer un músculo. Vamos a ver si coordinan los músculos. Con eso estamos evaluando también el componente neurológico. Vamos a ver si tiene equilibrio para ver cómo está su propiocepción. Vamos a ver su capacidad de elongación y de los músculos de estirarse para detectar si están muy duros, si están muy rígidos o si tienen una buena capacidad de elongación. Eso nos va a decir también y nos va a ayudar a evaluar la flexibilidad del paciente. Y esta es una de las escalas que se puede utilizar, ¿sí? Como por ejemplo la escala de Daniel o la escala de Kendall, que son parecidas, pero que están buenas para evaluarla, para determinar el grado de fuerza que tiene el paciente, ¿sí? Vamos, por ejemplo, les voy a decir la primera, que es el grado 0 cuando hay ausencia de contracción, un músculo totalmente paralizado, ¿sí? Que no funciona. El grado 1 es cuando nosotros vemos que el músculo se contrae, pero no tiene movimiento activo. Es decir, el paciente está como queriendo activarlo y está como queriendo moverse, ¿sí? Pero no se puede mover. En cambio, el grado 5 es cuando ya tenemos fuerza normal, movimiento activo, vence la gravedad, vence la resistencia. Es decir, un ejemplo de fuerza normal es una persona que va al gimnasio y levanta carga, y hace ejercicio y levanta pesas, vence todo, vence la gravedad, vence la resistencia y cumple con el rango de movimiento normal. Bien, vamos a trabajar también con la palpación para evaluar al paciente. Y esto es muy importante, más que nada para los fisioterapeutas, también para los médicos, en el sentido de que nosotros a través de las manos vamos a poder determinar y vamos a poder encontrar mucha información. ¿Sí? Es un medio manual de reconocimiento anatómico, donde nosotros vamos a poder ver cómo están los músculos, cómo está la piel, si hay inflamación, si hay edema. Eso lo vamos a ver palpando, ¿sí? Cómo están las vértebras de la columna, cómo están las articulaciones. Nos permite detectar alteraciones de tejidos superficiales, alteraciones de tejidos profundos, como puede ser una contractura,
zonas específicas de dolor, ¿sí? Si hay edema, que lo vamos a hacer a través del signo de Godet, si hay inflamación, nos permite detectar la temperatura de la zona palpada, ¿sí? Y a través de eso nosotros podemos detectar si es porque hay un aumento metabólico en una zona lastimada y eso tiene que ver con la parte regenerativa, o si tiene que ver porque el paciente capaz tuvo una herida y esa herida está infectada y ahí automáticamente hay que derivarlo para que se haga estudios. Y entonces es muy importante la palpación. Vamos a evaluar también cómo está su área neurológica. En este caso lo que sería la parte de neurológica, pero que tiene que ver más con lo que es la parte periférica, ¿sí? Y lo que tiene que ver, no tanto con la evaluación neurológica de si el paciente tiene conciencia o no tiene conciencia, que eso también se evalúa más que nada en los hospitales, o si hay traumatismos graves, pero con lo que respecta a lesiones musculoesqueléticas vamos a evaluar la sensibilidad para ver si no hay algún nervio afectado, si hay algún nervio que sufrió un traumatismo o que se cortó. Vamos a ver cómo está la motricidad, a ver si el paciente puede mover, por ejemplo, un tobillo, una mano, o si puede contraer ciertos músculos. Y le vamos a evaluar los reflejos, ¿sí? Como el reflejo rotuliano, el reflejo del tendón de Aquiles y otros tipos de reflejos que nos dan información de que el sistema nervioso periférico está funcionando bien. Por otro lado, vamos a tener estudios complementarios, que eso va a ser información que a nosotros nos va a venir muy bien, porque a veces viene un paciente y, por ejemplo, que tuvo un esguince muy fuerte y el paciente le diagnosticaron que tuvo un esguince, pero al paciente le sigue doliendo, está inflamado, y a lo mejor el paciente, si se hubiera hecho una radiografía, tal vez se pudo haber dado cuenta que tuvo una fractura del malleolo, ¿sí? Pudo haber pasado eso. Entonces está bueno los estudios complementarios, ¿sí? La resonancia nuclear magnética emplea rayos electromagnéticos para generar imágenes de los tejidos corporales, ya sea gas, líquido, tejido blando, tejido óseo. La radiografía es el método más efectivo para evaluar el componente óseo, ¿sí? Para ver si hay una fractura, para ver qué tipo de fractura es, si es oblicua, si es completa, si es transversal, todo eso lo vamos a ver con la radiografía. La ecografía utiliza ondas sonoras para evaluar las imágenes de las partes blandas y podemos ver si hay un músculo desgarrado, podemos ver si hay edema, si hay líquidos, podemos ver cómo están los ligamentos. Con la electromiografía vamos a registrar la actividad eléctrica neuromuscular, vamos a ver si están funcionando bien los nervios y los músculos para generar buenos potenciales de acción y que haya un buen trabajo muscular, y en el caso de que no lo haya cuando le hacen la electromiografía significa que está habiendo una disfunción, ¿sí? Tanto a nivel de la placa neuromuscular o a nivel nervioso. Y por otro lado, también el paciente te puede venir con pruebas de laboratorio, y esto tiene que ver porque a veces puede ser que el paciente tenga algún tipo de anemia o tenga diabetes o tenga los linfocitos altos. Entonces es información que a nosotros nos puede ayudar. Si las pruebas de laboratorio generalmente no llegan, más que nada a lo que sería un consultorio de kinesiología, pero pueden llegar a venir. Entonces está bueno también tenerlo en cuenta. Y acá yo les dejo lo que sería un prototipo de historia clínica, donde tenemos, bueno, obviamente la fecha, tenemos los datos para la obra social, el nombre del profesional derivado, tenemos el nombre y el apellido del paciente, la obra social, dónde vive, qué profesión tiene. En la segunda parte tenemos los antecedentes personales, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si es fumador, si tiene alguna enfermedad cardíaca, si tiene marcapasos. Todas cosas importantes porque ya sabemos que, por ejemplo, si un paciente viene y te dice que tiene marcapasos, bueno, nosotros ya sabemos que hay terapias que no le podemos hacer. Entonces, es información muy importante. Le vamos a preguntar sobre los antecedentes familiares, le vamos a preguntar sobre el diagnóstico de ingreso, que eso generalmente va a estar en la orden médica, ¿sí? El diagnóstico que te lo va a enviar el doctor, y si no, vos le podés hacer con toda la anamnesis y la evaluación que vos hiciste un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico kinésico.
le vas a hacer ahí por ejemplo tenés en una parte que dice evaluación kinésica, la evaluación, cómo lo encontraste, cuáles fueron los detalles que vos encontraste, qué te pareció raro y cuáles son los puntos que vos vas a tener que seguir viendo. Y por otro lado, el plan de tratamiento. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a hacer? ¿Cuándo se lo vamos a hacer? ¿Cuántas veces? ¿Qué le vamos a aplicar? Y por último, el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Qué necesitamos lograr con este paciente para curarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí tenemos los objetivos. Y esto es una historia clínica, ¿sí? Que junto a todo lo que nosotros estuvimos viendo, nos va a servir como para hacer nosotros un excelente trabajo. Bueno, por último, acá les quería mostrar dónde encontrarme, ¿sí? Mis redes sociales de YouTube, de Instagram. Siempre trato de subir información importante para todo lo que es salud, para lo que es desarrollo personal, para lo que es PNL, para lo que es coaching, entrenamiento. Así que bueno, les dejo acá la información por si les interesa y les agradecería un montón. Sí, que me ayudan un montón si se suscriben o si ponen me gusta o si comentan en los videos, qué quieren ver, qué les gustaría ver. Y yo voy a estar leyendo todo para después poder hacer los videos. Bueno, desde ya les agradezco haber llegado hasta acá. Espero que les sirva mucho la información y les mando un abrazo grande. Chau, chau.